Gracias, Reiner. Definitivamente empezamos muy bien la semana. Pero ahora es momento de nuestro consultorio médico y nos acompaña nuestro psicólogo favorito, Juan Carlos Torres. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, todo bien, gracias. El tema que vamos a hablar hoy es cómo hablar de sexo con los niños. Juan Carlos, ¿se puede hablar de sexo con los niños? Hablar de sexo en estos tiempos como que pareciera un tema bastante sencillo y fácil, ¿no? Porque siempre se toca, incluso desde las escuelas. Ahora, si me preguntas, hablar de sexo con los niños definitivamente es necesario y sí se puede hacer. Ahora, para eso hay bastantes cosas que vamos a ir viendo en el transcurso. Yo creo que hablar de sexo con los niños debe ser desde que están recién nacidos. Ya irles instruyendo en el tema. ¿Por qué? Porque a la larga eso va a facilitar la comunicación sexual, que es parte de la educación también, ¿no? Estamos hablando entre unos 3 añitos, 2 añitos. Desde mucho antes. ¿Desde mucho antes? Desde mucho antes. Si es antes es mejor. Es mejor. Entonces, ¿cómo la madre podría comunicarse con el bebé? Por ejemplo, con el bebé, enseñarle de repente a reconocer su cuerpo a través de las caricias que le puede hacer la mamá, el hecho de estimularlo de repente con ciertas cosas, como por ejemplo el tocarlo, el acariciarlo, el hablarle del tema, el no de repente no tratar de sorprenderse. Ahora, cuando el niño avanza en edad, algo que vemos curioso es que los niños a partir de los 2 o 3 años empiezan como que a tocarse sus genitales. Como que a descubrir su cuerpo. Exacto, entonces muchos de los papás no lo ven como un proceso normal, ¿no? Lo ven más como que algo atrevido, algo satánico, algo que es prohibido y van y ¡plac! Le dan en la mano, no te toques o no hagas eso porque eso. Entonces esa es una conducta que no debería hacerse porque el niño está en un proceso de exploración donde empieza a conocer y a reconocer su cuerpo. Es verdad, yo vi un documental que hacía un doctor en Estados Unidos y decía que es muy importante que desde pequeños empiezan a diferenciar las caricias del padre, de la madre o de un extraño, porque a veces no se les toca el tema y los niños puede venir cualquier extraño a acariciarlos de la misma manera que lo hace el papá y no... Exacto, ¿no? Entonces es importante porque el niño o desde bebé puede aprender a diferenciar qué es una caricia buena de una caricia mala o el hecho de cuando las caricias vienen con un toque de malicia y pueden llegar a dañarlo incluso. Así es. ¿Qué mitos y miedos hay para hablar con los niños sobre el tema del sexo? Hay bastantes, ¿ya? A pesar de que estamos en una época supuestamente muy moderna, aún existen tabúes donde, por ejemplo, tienen vergüenza los papás de hablar del tema porque fueron papás que no fueron instruidos igual de pequeños. El hecho también de que sienten que a los niños no se les puede hablar porque se van a avispar o se van a avivar más, y si le hablo vas a despertar ese deseo que no el morbo, la cochinadita, como lo dicen ellos. Entonces esas situaciones son las que van a tratar de encerrar y un poco restringir el acceso al tema. El hecho también de la poca información que se tiene, también en la situación de que a veces dicen, por ejemplo, si eres papá, hablas con tu hijo, y la mamá habla con la hija, ¿no? Entonces, no, o sea, el niño... Eso ya no, pero todavía lo hacen en algunas familias donde la mamá puede hablar tanto con el niño como con la niña de sexo y de sexualidad, igual el papá, o sea, y no es que tenga que ser, es una obligación que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tiene que aprender el niño a diferenciar de ambos lados. Así, tú como especialista nos podrías dar, por ejemplo, no sé, referencias que todavía el hombre, la mamá piorando a los padres en tal caso, son conservadores en ese tema, prefieren no tocarlos. Definitivamente, sobre todo pareciera que los padres jóvenes tienen más facilidad de hablar del tema, pero no es así. Es como que se restringen más de hablar del tema. Incluso algo curioso es, por ejemplo, cuando el niño sale mal en el colegio, el papá dice, ese es tu hijo, pero si sale bien o tiene logros, ese es mi hijo, dicen, ¿no? Entonces desde ahí se ve como que el divorcio entre la pareja, y ese mismo divorcio se ve en el proceso de educar a través del sexo. Entonces también por el temor de avisparlos, como ya lo mencionábamos, y el hecho de que no traten de experimentar cosas nuevas. Tú definitivamente recomiendas que para hablar de sexo tienen que ser ambos, que tenga la posición del padre y de la madre. De la madre, ¿por qué? Porque eso le va a permitir al niño el conocer ambas posturas y el también identificarse con su mismo sexo y poder respetar al sexo opuesto. ¿Y qué opina Juan Carlos de los colegios que ahora también están hablando de más temprana edad sobre el tema del sexo? Es bastante importante. Ahora, lo curioso es que cómo es que se aborda,
¿no? A veces de repente hablar de sexo, no solamente hablar de relaciones coitales, el hecho tampoco de hablar de pene o de vagina, el hecho tampoco de hablar de contactos sexuales o carnales. El sexo involucra mucho más, como son creencias, el respeto, los valores, el hecho también del sentimiento. El sexo involucra muchas cosas, no solamente un simple acto. Entonces, esas cosas tienen que saberse manejar. No solamente manejarlo a través de conceptos básicos. Por ejemplo, yo le puedo decir a un niño qué es el aborto, pero yo también tengo que, como docente, generar los propios aprendizajes. Hablar un poco de ética. Que el niño genere sus propios aprendizajes, que sea él quien diga si es bueno o si es malo, y si piensa que algo es bueno cuando es malo, guiarlo sin sorprenderme, sin juzgarlo y sin sacar prejuicios del tema. De repente, Juan Carlos, no sé, quisieras decirle a alguna mamá, algún papá que son profesores y no saben cómo abordar el tema, ¿tú qué le aconsejarías como especialista? Dentro de los tips que se pueden manejar, el hecho de conocer el tema, y eso tiene que ver con informarse, leer, investigar, mezclar su propia experiencia, el hecho también de ser padres y docentes preguntables, y esto tiene que ver con el tema de que tienen que ser accesibles con los niños, a poder que el niño tenga la confianza y la capacidad de poder generar preguntas sabiendo que no va a ser juzgado ni restringido. El hecho también de poder darle la confianza necesaria a través de tocar el papá o el docente el tema. No es necesario que el niño venga y pregunte para tocar el tema, porque se espera que el niño pregunte por curiosidad. Los papás dicen, no, cuando yo empiece a preguntar sobre el tema, recién le voy a aclarar las cosas. No es que el niño no tenga la curiosidad de preguntar, sino que a veces, como los papás no son papás preguntables, el niño mejor se lo guarda y le pregunta al amigo o a cualquier otra persona. O el famoso, se van al internet y ellos empiezan los problemas, empiezan a informarse por su cuenta. Así es, entonces es bastante importante eso. El hecho también de manipular realidades donde el niño se le ve explorando su cuerpo, se le vea preguntando o queriendo saber cosas, no restringirlo ni poder cortarle el tema ni avergonzarlo tampoco, ¿no? Y también ir de acuerdo a la edad. El papá es la mejor persona, o el papá y la mamá me refiero, que sabe cómo llegar al hijo, qué lenguaje utilizar, en qué momento hacerlo, porque ellos mejores que nadie lo conocen y saben cómo va avanzando en su desarrollo. Así es, Juan Carlos. ¿Alguna otra recomendación? Mejorar la comunicación, que es muy importante, la confianza, y también demostrarles el cariño que se puede transmitir a través de la sexualidad. Así es, muchas gracias. Ya sabe, mamita, Juan Carlos lo ha dicho todo. Definitivamente la comunicación desde muy pequeño es muy importante. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Esperamos verte pronto. Y ahora sí, nos vamos a un consejito de Jabón Bolívar. Por favor, no se